Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema el levantamiento guerrillero en Chiapas. El 1 de enero de 1994, el pueblo de México recibió el primer día del año con un sobresalto dado que los medios de comunicación informaron sobre un levantamiento guerrillero en el poblado chiapaneco de San Cristóbal de las Casas. Este movimiento guerrillero sorprendió tanto al pueblo de México como al presidente Carlos Salinas de Gortari, quien se encontraba convaleciendo, dado que había sido recientemente operado del apéndice de una forma ambulatoria, esto es decir, que entró al hospital y salió inmediatamente, por lo cual se estaba convaleciendo. Y hay quien dice, particularmente los cercanos al presidente Carlos Salinas, que el mandatario entraba en crisis cuando había movimientos de este tipo, sobre todo tomando en cuenta que si bien era día festivo porque el 1 de enero es feriado en todo el mundo por ser el primer día del año cronológico, lo que más le angustiaba a Carlos Salinas es que aparte de todo, ese 1 de enero, México entraba ya de lleno al consorcio del comercio internacional gracias al Tratado de Libre Comercio entre México, firmado y suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual había resultado un salto prodigioso para la economía mexicana, dado que dejábamos de ser una economía cerrada, dejábamos de ser un modelo económico proteccionista para convertirnos en parte de la globalización y ser parte de los países con una economía abierta. Si bien al pueblo de México y al presidente de la República lo sorprendió este levantamiento, la verdad es que para los militares el levantamiento no fue ninguna sorpresa. Este comando armado, autodenominado a sí mismo como Ejército Zapatista de Liberación Nacional o EZLN, tomó el poblado de Rancho Viejo, al cual bautizó simbólicamente como Guadalupe Tepeyac. Y repito que para los militares este levantamiento no era sorpresivo porque desde finales de octubre y principios de noviembre de 1993, el comandante militar de la 31 zona castrense que se encuentra en Chiapas le comentó al general Antonio Rivielo, secretario de la Defensa Nacional, y al mismo presidente Carlos Salinas de Gortari, que en sus continuos patrullajes a lo largo y ancho de todas las bases militares del inmenso territorio chiapaneco, habían visto a diversos grupos guerrilleros que mostraban una franca hostilidad hacia los militares, mismos que habían hecho un acopio muy grande de armas. Es decir, el grupo guerrillero o los grupos guerrilleros de la zona militar 31 habían hecho un acopio de armas inmenso. Por esto el general Miguel Ángel Godínez se lo informa al general secretario Antonio Rivielo
y así también al presidente Carlos Salinas, pero como siempre pasa en México, nunca les hicieron caso. Finalmente, ese 1 de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comandado por un individuo que se hacía llamar el subcomandante Marcos, toma el poblado de San Cristóbal de las Casas, toma Las Margaritas, toma Ocosingo y otros poblados de vital importancia. Inmediatamente el presidente Carlos Salinas es informado de esto, que le ordena al general Antonio Rivielo que tome cartas en el asunto, y el cual le ordena a su vez también a el comandante Miguel Ángel Godínez que ataque directamente a los grupos guerrilleros de la Sierra Chapaneca con la fuerza aérea, con tanques, etcétera. Esta guerra dura espacio de 9 días porque el ejército mexicano hace retroceder a los guerrilleros que tenían armas bastante anticuadas, rifles, escopetas y mosquetes, mientras que el ejército mexicano contaba con lo más moderno de la época de mediados de la década de 1990. Pero aquí lo que hay que destacar es el, el ideario que tenía el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Por qué se dio este levantamiento? ¿Qué era lo que los neozapatistas, para no confundirlos con las tropas de Emiliano Zapata, qué era lo que los neozapatistas o nuevos zapatistas buscaban? Primeramente, el 1 de enero hicieron pasar a su movimiento como un movimiento de carácter socialista, de pues ahora sí que inicialmente se decía que estaban en contra de la globalización, en contra de la modernidad. E inclusive hay quien al declarar esto vio en el mentado subcomandante Marcos a un Ernesto Guevara mexicano, a un Che Guevara mexicano. Tan es así que causó el asombro no solo de los mexicanos, sino de todo el mundo, porque los ojos de todo el mundo estaban puestos en México, primero por la entrada al Tratado de Libre Comercio y segundo por este repentino levantamiento. Esta imagen de Marcos ataviado con un uniforme militar, un pasamontañas, etcétera, causó el asombro de las mujeres, sobre todo tanto mexicanas como europeas. Sin embargo, podemos decir que Marcos lo consultó con la almohada y al día siguiente, el 2 de enero del 94, eh, reculó en su postura o reviró en su postura, diciendo que su movimiento era reivindicador de los derechos de los pueblos indígenas que habían sido marginados desde mucho tiempo atrás. Pero aunque esto causó el agrado de toda la sociedad, la verdad es que Marcos y su movimiento estaban en contra del Tratado de Libre Comercio y de la modernidad que con él llegaría a México. Además de que Marcos, al igual que Zapata, quería que los indígenas vivieran como en tiempos del gobierno virreinal. Recordemos que Marcos, al igual que Zapata, reclamaban tierras para los indígenas
que habían sido concedidas por el segundo virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, títulos que ya carecían de valor en el México contemporáneo porque habían sido expedidos desde tiempos del México virreinal. Entonces, esto pues era una fantochada, era una fantasía que lo único que hacía era poner en tela de juicio o poner en tela de duda o simbrar la imagen que el presidente Carlos Salinas de Gortari quería darle al mundo de México. Esta guerra relámpago duró escasos 9 días porque el ejército mexicano, al mando del coronel Miguel Ángel Godínez y de Antonio Rubielo, empiezan a hacer retroceder a los zapatistas. Poco a poco van recuperando las poblaciones ocupadas, y es cuando Carlos Salinas, al ver que ya todo está bajo control, como se lo informó el secretario de la Defensa, Juan Antonio Rivielo, que según informes del general Godínez, las poblaciones ocupadas por los zapatistas ya habían sido recuperadas por elementos del ejército mexicano, ya solo faltaba asestar el golpe final. Es cuando Carlos Salinas decide poner un alto al fuego de manera unilateral, es decir, que es el gobierno el que decide el cese al fuego. Pero antes de esto, Carlos Salinas le comenta al general Antonio Rivielo que si él cree conveniente que se decrete o se dé un cese al fuego. Y Antonio Rivielo le contesta, pues señor presidente, el ejército hará lo que usted ordene y juzgue conveniente. Es así que el cese al fuego se da el 8 de enero y al día siguiente, el día 9, se empiezan a entablar las negociaciones de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El encargado o representante del gobierno mexicano para negociar la paz con los rebeldes en Chiapas fue el licenciado Manuel Camacho Solís, antiguo jefe del Departamento del Distrito Federal, y quien estaba sumamente molesto por no haber sido él el elegido para ser el sucesor de Carlos Salinas de Gortari. Así es que el presidente Salinas, en una maniobra política muy hábil, decide hacer que Camacho Solís vuelva a figurar en la escena política como comisionado para lograr la paz en Chiapas. Muy bien, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo, a través de mi número de WhatsApp y Telegram 477-2477-110, a través de mi correo electrónico jjvt1984outlook.com, y me pueden leer en los diarios digitales Verdades Guanajuato y La Otra Plana, con sede en Guanajuato Capital y Torreón, Coahuila, respectivamente, con mitos y novedades en la historia de México, además de suscribirse a mi blog personal, eh, mitos y novedades en la historia de México, y suscribirse al canal de YouTube del mismo nombre. Y antes de terminar, se me había olvidado mencionar un dato muy importante. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue el primero en contar con una página de internet. Recuerden que estamos hablando del año 1994 y en la década de los 90 todavía no eran tan populares las computadoras de escritorio y menos los sitios de internet, siendo el EZLN el primero en contar con una.
Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.